forma especial. Serían medidas de prevención, de detención preventiva a Marco Bográn, quien ha sido detenido este día por las autoridades cuando se ha presentado ante la ATI. Muy bien, vamos a tener un tema muy interesante sobre la educación en el país. Y hacemos la consulta: ¿cómo podrá ofrecer Honduras una educación virtual gratis para las escuelas y colegios ante la pandemia del COVID-19? ¿Cómo darle a los alumnos y maestros el acceso gratis a Internet, las herramientas como teléfonos, tabletas o computadoras, para que puedan aprovechar los recursos disponibles para el tal fin en el ciberespacio? La solución en este momento involucra a varios actores, como ser la Secretaría de Educación, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y, por último, pero no menos importante, las compañías telefónicas Tigo y Claro y Hondutel, las cuales son los mayores proveedores de Internet en Honduras y las cuales están por ley obligadas a cooperar con nuestra educación. Esta complejidad en este momento ha llevado a que dichos actores no logren establecer un método fácil para tal fin, a pesar de que ya existen leyes generales que los obligan, pero que no ofrecen un método fácil de implantar, ya que hace más de un año se trata de dar acceso libre a Internet para fines educativos, pero esto puede ser costoso y contraproducente para algunos actores antes mencionados, ya que las personas pueden navegar y consumir el recurso viendo otros sitios que no necesariamente son útiles para su formación educativa, sino para el entretenimiento. En el contexto local, la problemática es la siguiente. En la actualidad, se ha visto impactada fuertemente la educación pública y la educación privada en el mundo, y de similar manera en Honduras, y según algunos analistas estiman una deserción escolar de más del 20% a todo nivel educativo del país. Esto ha ocurrido porque todo el sistema educativo, desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, se ha visto forzado a funcionar virtualmente. Este proceso de clases virtuales es muy difícil de asimilar en los niveles de prebásica, básica, media, y donde más en este momento es tan importante como dar un complejo, no tanto en el universitario, donde hay automotivación. En vista que la educación virtual casi siempre se ha usado para apoyar o reforzar la educación presencial, es decir, lo ideal es mezclar ambos métodos para obtener un alto grado de beneficio y rendimiento para los educandos. Asimismo, en base a la propia experiencia de obtener una maestría con la universidad, virtualmente nos percatamos en este momento que la educación de este tipo es mejor para adultos motivados, ya que el grado de madurez que se requiere es alto y el esfuerzo también. Muy bien, el tema de hoy, vamos a escuchar a nuestros invitados. Tema de hoy: la falta de conectividad, el regreso a las aulas y la deserción en educación. Le damos la bienvenida a Oveniel Flores, que es el presidente del Colprosuma. ¿Lo tenemos ahí? Muy bien, Oveniel, gracias por participar con nosotros. Gracias, Oveniel. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todo el pueblo hondureño, también a sus panelistas y al licenciado Julio Navarro. Es un placer pues compartir este espacio en un tema tan importante como es el tema de la educación en nuestro país y los grandes retos, los grandes desafíos que no nacen con la pandemia ni con los fenómenos naturales. Ya antes de la misma, pues ya teníamos una gran crisis montada en el sistema educativo que vino a profundizarse, a agudizarse tanto con la pandemia como con los fenómenos naturales, por lo cual es importante definir estrategias que le garanticen a los niños y a los jóvenes ese derecho humano a la educación. Los países que le apuestan al desarrollo, al progreso y que priorizan la educación
nunca se detiene, ni en tiempos de guerra, de pandemia, ni catástrofe. Siempre estos países encuentran las alternativas para garantizarle a sus niños y a sus jóvenes ese derecho a la educación. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Daniel Flores. También contamos hoy con la participación del exministro de Educación, don Marlon Escoto Valerio. Bienvenido, don Marlon. Gracias por acompañarnos. Saludos, don Carlos. Muchas gracias por generar este espacio de reflexión de un tema muy importante, recurrente, pero siempre prioritario para cualquier estado, para cualquier país. Usted hacía la reflexión inicial, que entramos en una crisis de salud, no alcanzamos a acompañar lo suficiente a los escolares y a las familias y a los profesores para mantener un sistema a distancia, remoto, virtual, y ahora nos enfrentamos al desafío de que el mundo en general está abriendo las escuelas, volviendo a sistemas semipresenciales o presenciales. Apenas 29 países en el mundo tienen totalmente cerradas los centros educativos. En América Latina, México, Venezuela, Guatemala y Honduras, aunque Guatemala tiene ya un plan de retorno semipresencial. En Centroamérica, El Salvador y Nicaragua iniciaron de manera presencial, Costa Rica en un formato semipresencial. Entonces nos enfrentamos a estos dos grandes desafíos. Por un lado, no se realizó la inversión extraordinaria suficiente para mantener el año anterior en el formato virtual, y ahora la presión global y la necesidad de abrir nuevamente de manera semipresencial o presencial los centros educativos crean al menos tres o necesitan al menos tres elementos fundamentales para hacerle frente. Por un lado, muchísimo liderazgo y dedicación. Por otro lado, recursos extraordinarios, suficientes, y sobre todo información que puede ser generada desde la academia, desde los sectores involucrados, en este caso entre el sector salud, educación y otros sectores que puedan dar luces, abrir el camino y buscar el mecanismo de la apertura semipresencial o presencial con el menor riesgo posible. Le agradezco por el espacio y saludo también a sus invitados. Muy bien, don Marlon Escoto Valerio. Le doy la bienvenida a don Julio Navarro, sociólogo, analista nacional. Gracias, don Julio, por estar con nosotros. Gracias, don Carlos, por la invitación, y un saludo a Marlon y al presidente del Colprosuma. Bueno, ¿cómo ofrecer a Honduras una educación virtual y gratis? Don Carlos, tenemos 13 meses de vernos obligados a migrar de un modelo presencial explicativo del aula de clase a un modelo virtual, obligados, sin tener nosotros a nivel público de la escuela pública, procesos de práctica que pudieran darnos a ver cómo se realizaba. Contrario a universidades privadas, fundamentalmente, incluso universidades públicas, que ya tendrían modalidades de ese tipo. Pero lanzar 2 millones de estudiantes de preescolar, primaria y media a un modelo virtual, esa es inimaginable, puesto que las condiciones de carácter logístico que hay en Honduras no daban para eso. Pero el país se vio obligado, y los más sacrificados, los que se han más sacrificado en todo este proceso, sin duda son profesores. Mire, hoy el profesor trabaja mucho más, 3 veces, de lo que trabajaba antes. Los alumnos, no acostumbrados a eso, y los padres de familia. En base a ese sacrificio de esos 3 factores, el año escolar del año pasado logró terminarse. Y el sistema educativo entregó cartones de promoción de un grado a otro, entregó títulos a los que salieron
del sistema de media, del sistema universitario. Pero a este momento, 13 meses después, lo que había que preguntarnos, ¿qué hemos hecho? ¿Cuáles son los ajustes que se han hecho a partir del Estado como tal para que esa educación virtual pueda ser posible, pueda en alguna forma consolidarse? Y el gran limitante que tenemos ahí, además de los ya estructurales que tenemos, es la conectividad. Sí. Entonces, mire, aquí hay empresas que venden conectividad, pero no garantizan una conectividad en todo el país, sino que están empresas, mire, focalizadas sus señales de internet o sus señales de teléfono a poblados y no a aldeas ni tampoco a caseríos. Bueno, pero hay leyes que los exigen. Entonces, vea, yo creo que dentro de Claro. los contratos de esas compañías que tomaron, están obligadas Claro. a proporcionar el servicio, no en forma selectiva geográficamente, sino a prestar el servicio como tal. Porque estas empresas no tienen ningún reparo en preguntarle a alguien que compra una conectividad, un teléfono, a dónde vive, si le van a dar o nada más le están vendiendo el artefacto y le están vendiendo la señal sin garantizarle que esa se va a dar. Ujú. Entonces, vea, la gran cantidad de escuelas rurales que hay en Honduras, no pueden esos niños tener conectividad. Entonces, tienen que andarse trasladando a lugares donde a veces llega un poco la señal, pero luego la señal se cae. Mire, y esto independientemente de la cantidad de dinero que ellos pagaron. Don Carlos, yo creo que usted un día debía hacer vía Zoom un programa de esto con alumnos. O sea, con los cipotes que están viviendo toda esa etapa para conocer la experiencia de ellos, ¿va? Y cómo los costos se les han elevado enormemente. Hoy usted habla con los jóvenes y le dice, mire, estoy comprando un paquete de 100 lempiras que equivale a 32 megas, a 10 megas, y el otro estoy comprando un super paquete, ya dice un estudiante de educación media. Y esos paquetes tienen vigencia de un día. Entonces, un padre de familia que tiene 3 niños, que tiene conectividad en su casa, ¿va? Y que esos 3 niños tienen que asistir a recibir la clase que da el profesor, ese padre de familia tiene que tener por lo menos 300 lempiras diarios para comprar esa conectividad. Eso donde llega la conectividad. Y también tenemos la otra limitación, es el tipo de aparato que se debe tener. O sea, hay que tener un smartphone, o sea, un teléfono inteligente, que usted pueda bajar imágenes, porque a los profesores los obligan de la Secretaría de Educación a enviar imágenes. Y eso es correcto para ilustrar, ¿va? Pero los alumnos no tienen los medios para bajar imágenes ilustrativas. Y entonces, ¿qué pasa con eso, don Carlos? Usted hablaba de deserción. Mire, la palabra deserción es cuando el estudiante abandonó. Pero el problema de hoy termina es el año. esa deserción está en función del aula de clase. El problema es que el profesor hoy sigue dando clase y ve en las imágenes que él da que hay alumnos que no llegan siempre. Entonces están semi-deserción o semi-ausentismo. Y usted no puede controlar ese tipo de cosas porque tampoco existe la legislación o los mecanismos, porque la legislación está hecho para un sistema clásico O sea, no hay conectividad, no cubrimos. No cubrimos. Entonces, ¿qué debería hacer el Estado? Y esto yo digo un llamado al director de Conatel, ¿va? Mire, que llame a esas compañías que venden conectividad, que por favor cumplan con las obligaciones que han tenido. Yo le digo, soy de Moroselí. Usted va del casco urbano de Moroselí a 1,5 kilómetros y no hay señal de internet. De vez en cuando agarra una señal de teléfono, pero usted pasa por la carretera que va a Danlí, al lado de la cárcel, la Tolva, y ahí hay señal de todo tipo. Ahí baja imágenes y baja todo uno. Yo me he parado para probar. Y entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, eso debía de hacerlo el gobierno. Y el gobierno con eso no pierde nada en exigirle a las empresas que den el servicio de conectividad a los estudiantes. Porque de lo contrario, don Carlos, nos estamos engañando. Ya pasamos un año, ya promovimos estudiantes sin saber si ellos tienen todas las competencias necesarias.
Hay otro elemento que yo también quisiera Bueno, decirlo. solo permítame un momentito que sobre esto quiero hablar con el exministro de Educación, don Marlon Escoto. Don Marlon, hemos escuchado a nuestro invitado, el sociólogo Julio Navarro, exponiendo pues esta situación tan difícil para los alumnos, para los padres, para los maestros, ante la falta de conectividad, para poder tener una enseñanza y no quedarnos sin el año lectivo. ¿Cuál es en este momento la urgencia y la prioridad para impartir la educación en Honduras, exministro? Bueno, el licenciado Julio hacía una radiografía del contexto actual del sistema educativo. Él hablaba de hasta 2 millones de escolares que el sistema educativo logró tener en matrículas de años anteriores, y ahora hemos visto datos de 1.700.000 escolares. Al menos 300.000 escolares han sido excluidos porque simplemente no han tenido la posibilidad de conectarse de alguna manera, no solo con los modelos virtuales o las señales de Internet. Recordemos que también se hacen esfuerzos a través de señales de televisión, de educación por radio, de entrega de documentos de manera directa. Se ha desplegado un menú completo, pero falta muchísima inversión. Por eso le decía al inicio que hay países como Costa Rica que adquirieron 900.000 tablets, el Estado, y las entregó a aquellas familias que no tenían dispositivos electrónicos. Estos tablets o estos dispositivos electrónicos se cotizan hasta por $50, los más básicos, y obviamente otros tienen otro valor. Pero ahí hubo una acción rápida desde el año anterior. Otros países como en Perú se otorgó Internet en ciertas horas a los profesores para poder recibir, y a las familias para poder enviar información. Entonces, para construir un sistema virtual o la virtualidad, necesitamos contenidos. Honduras tiene contenidos razonables, contenidos que puede adoptar y que puede construir. Mecanismos de envío de la información a través de la Internet, y dispositivos electrónicos, llámese teléfonos inteligentes o tablets, para recibir esa información. Con eso se genera un vínculo, profesores, padres de familia, escolares, y pasamos de tener 20.000 centros educativos a convertir prácticamente todos los hogares donde hay escolares, convertirlos en centros educativos, y pasamos de tener 60.000 o más profesores a tener millones de padres y madres de familia haciendo la función de docentes también. Entonces, esto requiere inversiones extraordinarias que Honduras no ha hecho. Un ejemplo cercano es El Salvador. El Salvador invirtió $400 millones para darle dispositivos electrónicos y computadoras a los de secundaria que tienen los contenidos, acceso a Internet y otro elemento que no recuerdo ahora, tres cuestiones. Entonces, ese tipo de inversiones aparentemente son grandes. Hablamos de $400 millones en El Salvador, con menor matrícula que en Honduras. Probablemente Honduras necesita unos $600 millones, y ahí es donde se requiere de un liderazgo y de una inversión extraordinaria, porque no puede funcionar al mismo ritmo y con las mismas condiciones que la escuela presencial tenía este intento de propiciar la educación virtual. Como dije al inicio, son 3 elementos muy importantes. Inversión. Ahí hay valores ya establecidos. Los tiene el país, está en condiciones de priorizar la educación en medio de esta crisis en salud, o la crisis de los huracanes, o la crisis económica que estamos viviendo. Está en condiciones de revisar el presupuesto de la Secretaría de Educación para el próximo año, donde vemos que esto no está incluido. Pero si esos elementos no se dan, inversiones extraordinarias, liderazgo y convencimiento de que esto hay que hacerlo, porque si no educamos a estos niños, a estos jóvenes ahora, aunque sea de manera extraordinaria, vamos a tener generaciones segregadas. Y por otro lado, necesitamos información que respalde estas decisiones. Ahora implica que es este momento.
pero hay que hacerlo. Claro, hay que Estamos hacerlo, en no hay una que renunciar en coyuntura este momento a educar. Bueno, ¿verdad? Muy bien. En un momento voy a comunicarme con Oviel Flores, presidente del Colprosuma, que también nos acompaña, y muchas gracias. Antes, Maciel Gómez nos tiene ya la participación de nuestros amigos que se han comunicado al 94 84 79 58. Maciel. Buenas tardes, don Carlos. Tenemos varios mensajes, en su mayoría relacionados con el informe especial que teníamos previo al programa respecto a la detención de Marco Bográn, pero hay algunos también relacionados con el tema de educación, que es el que nos ocupa hoy, sobre todo a nivel de Facebook. Varios padres de familia están comentando que efectivamente el problema que ellos tienen es con la conectividad, el acceso en sus viviendas. Aquí a través de WhatsApp nos dicen: buenas tardes, este tipo de administración de Estado está tan podrido que por donde apriete se sale pus. Don Carlos dice: yo creo que no hay que engañar a los padres de familia. El señor ministro de Educación bien sabe que la señal aquí, en Concepción del Norte, Santa Bárbara, es muy mala, de las dos compañías. Esto lo escribe Selvin Sánchez. Señor periodista, dice por aquí, en Mulhuaca, Lepaterique, hay muy poca señal de internet, por lo cual los alumnos poco pueden estudiar. Son algunas de las comunicaciones hasta el momento, don Carlos. Bueno, sí, la situación es la falta de conectividad. Don Carlos, fíjate que el padre de familia no habla de que no puede comprar la internet, ¿va? Es que no tiene acceso, O sea, no le llega. él hace señal. un sacrificio enorme, ¿va? Lo que clama es eso, ¿va? Claro. Muy bien, en un momento, Oviel Flores, solo discúlpeme un momento, voy con unos mensajes y ya regreso con usted. El Titán te quiere ver bien y sabe la importancia del uso de las mascarillas, y por eso que tiene a su disposición la nueva mascarilla quirúrgica médica para mayor protección. La mascarilla quirúrgica médica es recomendada por personas expuestas altamente al virus, personas que trabajan en hospitales, atención al cliente, policías, bomberos, etc. Es altamente recomendada para personas que requieren protección adicional con enfermedades de base o que evitan el recontagio. Es hipoalergénica. Tiene y viene en presentación en cajas de 60 unidades. Almacenes El Titán la está ofreciendo. No olvides usar la mascarilla al salir de casa. Visítanos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Comayagua y Mall Premier. Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Ya regreso con ustedes. Críticas con Café. Influyente, responsable, comprometidos con Honduras, con el estilo único de tratar las noticias del país de Rómulo Matamoros y Mario Orlando Mendoza. De 8:30 a 9 de la mañana por HRN, La Voz de Honduras. Prensa Digital, la revista informativa que marca el ritmo de tu fin de semana. Las noticias del momento y la nostalgia de la música de ayer y hoy, acompañadas en vivo con un calificado equipo de periodistas. Prensa Digital, información en modo sábado a partir de las 4 de la tarde, solo por HRN, La Voz de Honduras. Con Loto Super Premio y la jugada doble, jugá para hacer lo que siempre quisiste. Por 20 lempiras, participa para ganar 6 millones de la jugada doble, y por tan solo 10 lempiras, participa en el Loto Super Premio, que está en 3 millones. Loto Super Premio, vive tus sueños. A partir de mayo, no más bolsas plásticas. Así que al ir de compras, no olvides tus bolsas reutilizables. Por un futuro mejor, sin bolsas, por favor. Un mensaje de Walmart, Pais, Despensa Familiar y Maxi Despensa. Bolsas plásticas de un solo uso en nuestra área de cajas. Cuando el sueño americano se convierte en pesadilla. Fíjate bien, yo pertenezco a la Policía Federal, güey. Trabajo para la Marina, Secretaría de Marina Armada de México. ¿Quiénes están detrás de las caravanas de emigrantes? Papi, cuando yo vengo, viejito, yo también fui comandante.
Acompáñanos este viernes a las 10 de la noche a través de Pasaporte Honduras, en este recorrido de la peligrosa aventura hacia el norte de nuestros emigrantes. Mate, no necesitamos pollero ni coyote. Estos grupos no son para publicidad, para compra de viajes, son para poder viajar en la caravana. ¿Quiénes están detrás de las caravanas de emigrantes? Viernes 10 de la noche por HRN, La Voz de Honduras. Diario Matutino, el informativo de la vida nacional. La radio que amamos. La N, tu gran compañía. Una buena bebida sabe mejor acompañada de una rica comida. Todavía más si las disfruto mientras me informo con HRN, ¿sí o qué? Soy Laura Pérez y te voy a enseñar las combinaciones perfectas para enamorar tu paladar. En la cocina del 5, todos los sábados a las 11 de la mañana por Canal 5, El Líder. A partir de mayo, no más bolsas plásticas. Así que al ir de compras, no olvides tus bolsas reutilizables. Por un futuro mejor, sin bolsas, por favor. Un mensaje de Walmart, Pais, Despensa Familiar y Maxi Despensa. Bolsas plásticas de un solo uso en nuestra área de cajas. Fíjate, Jorge, que me voy a ir para Estados Unidos. Allá rápido encuentro trabajo y puedo ganar en dólares. No, hombre, Rosita, ¿vos crees que cruzar la frontera sin papeles es fácil? Te pueden asaltar, secuestrar, abandonarte a tu suerte o contagiarte de coronavirus. No vale la pena arriesgar tu salud y tu vida y sufrir tanto para luego ser detenida y deportada. Honduras es tu tierra, tu gente. Aquí podés salir adelante. No abandones lo que es tuyo, ni arriesgues a tu familia y a tu comunidad a contagiarse de coronavirus. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Asimismo, están otorgando préstamos hipotecarios al 8% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Muy bien, a través de TSI tenemos el tema hoy en Carlos Riedel presenta la falta de conectividad, el regreso a las aulas y la deserción en educación. Con la participación de don Julio Navarro, sociólogo analista nacional, el exministro de Educación, Marlon Escoto Valerio, y también Oviel Flores, presidente del Colprosuma, con quien en este momento hacemos ya contacto sobre este tema que estamos desarrollando aquí a través de HRN y TSI. Muy bien, Oviel Flores, hemos escuchado ya la participación de nuestros dos distinguidos panelistas que nos acompañan. Este es el momento de hablar y conocer la importancia y el papel y el sacrificio que está haciendo el magisterio, los profesores, ante esta situación tan difícil para la educación. Definitivamente la falta de conectividad nos pone en una situación pues muy precaria para poder seguir impartiendo las clases que necesitan nuestros jóvenes. O bien. Gracias, don Carlos. Mire, llevamos más de un año ya de pandemia bajo un plan estratégico en educación y bajo inversión agresiva en el sistema educativo. Ya a esta fecha tendríamos que tener superado una serie de obstáculos que seguimos teniendo. El punto aquí es que a más de un año de pandemia seguimos sin las herramientas tecnológicas, pero también resulta que la infraestructura educativa sigue en las mismas o peores condiciones que como cuando se cerraron en marzo del 2020, tiempo que en otros países se ha dedicado para invertir y para mejorar la infraestructura educativa. Algo importante, don Carlos, es hacia dónde nos vamos a mover. Nos vamos a mover hacia la virtualidad, hacia la presencialidad o semipresencialidad a través de un retorno a los centros educativos, o existirá prácticamente una fusión de lo que es la virtualidad y la presencialidad a través de lo que conocemos como la semipresencialidad. Pero para esto quiero hacer referencia
a dos opiniones que han tenido mucha importancia en el mundo a raíz de los grandes retos que hemos tenido que enfrentar en educación. Y uno de ellos lo expresó el ministro de Educación en Argentina, Nicolás Trota. Él expresó que en países pobres como los nuestros, la virtualidad es un fracaso, ya que deja excluido a miles y miles de niños y jóvenes. Y también quiero hacer referencia a lo expresado por el gobernador de la Florida, DeSantis, que allí las condiciones son totalmente diferentes, donde los niños cuentan con su computadora, cuentan con su conectividad y los padres de familia tienen otras condiciones socioeconómicas. Pero él en su momento expresó, invitó a los padres de familia a retornar a los centros educativos con los niños y jóvenes, porque expresó la virtualidad no es la mejor forma de educar a los niños y a los jóvenes. En nuestro país hay que tener claro que la virtualidad ha sido un fracaso. Uno, porque no ha existido un plan para garantizar a los niños su herramienta tecnológica, su conectividad gratuita, y otra por la situación de pobreza que vive el pueblo hondureño, el 70% en pobreza, el 48% en extrema pobreza, pero además de eso también hay otro factor que influye, es la geografía en el país, y eso lo hacía referencia el licenciado Navarro, donde decía, hay muchas zonas del país, bueno, donde no hay ni siquiera luz, no hay para una llamada telefónica, y eso pues deja excluido a muchos niños y a muchos jóvenes. Y otro elemento importante es que aún aquellos, cuando los niños han tenido su conectividad, aquellos que han tenido la facilidad o los medios, su herramienta y su conectividad, los resultados no son los mismos que los que se obtienen a través de la presencialidad, de la convivencia, porque la educación va más allá de solamente ser transmisores de contenidos. La educación integral también se fortalece en la convivencia, en el compartir, y ahí entra todo el tema de los valores. Aquí es importante el tema de la inversión. Durante los últimos años se ha venido reduciendo el presupuesto que se destina a educación en relación al Producto Interno Bruto. En el 2008 se destinó el 8% del Producto Interno Bruto y a la fecha se está destinando alrededor del 4,8%, lo que ha significado una crisis enorme en el sistema educativo, donde prácticamente ha sido el docente con su esfuerzo, con el apoyo del padre de familia y las comunidades organizadas, los que hemos sostenido el sistema educativo en Honduras. Es importante, don Carlos, resaltar que en el país, para evitar no tanto el tema de la deserción, porque aquí lo que se ha provocado más que todo es exclusión. Más de 1 millón de niños quedan excluidos del sistema educativo anualmente, y los que logran matricularse, porque una cosa es que en este momento tengamos 1.7 millones de niños y jóvenes ya matriculados, pero ahora, ¿a cuántos de esos niños, de ese 1.7, realmente se le está garantizando que están siendo parte del proceso educativo? Y si queremos en el país solo depender de la modalidad virtual, esto seguirá siendo un fracaso. Hay que apostarle a la semipresencialidad, sí, pero para eso hay una serie de factores que también hay que ponerlos en marcha de inmediato, como la mejora de la infraestructura educativa, la dotación de todo el equipo de bioseguridad, la capacitación sobre protocolos, la capacitación a los docentes sobre estrategias, técnicas bajo el modelo semipresencial. Y otro factor fundamental es la vacuna para todos los docentes. Los docentes hondureños debemos estar en primera línea de la vacuna contra el COVID-19. Esto por la importancia que tiene el sistema, la importancia que tiene la educación en el país y el papel tan trascendental que desempeñamos los maestros. Es importante que para esto exista voluntad política e inversión en el sistema educativo. Muy bien, Oveniel Flores, sí. Usted hace una exposición bien clara y nos da las prioridades en este momento. Es la educación semipresencial. Es ahí donde debemos apuntar. Puedo entender eso. Muy bien.
Maciel, tenemos algunas informaciones y mensajes que nos han dado nuestros amigos oyentes y televidentes. Así es, don Carlos, tenemos varias comunicaciones. Un oyente nos dice, el gran problema de la educación hoy en Honduras con relación al resto de Centroamérica es que desde los años 90 el profesor Pineda Ponce y los gremios magisteriales solo se concentraron en el estatuto del docente y demás beneficios para los maestros. Otra oyente nos dice, en la escuela Juliana Vázquez, Llano de la Virgen Intibucá, están dando clases presenciales. Atención a la SINAJER, van a contaminar el barrio. Dice, mucho bla bla bla, textos y materiales de autoaprendizaje es la solución para del campo a la ciudad, dice. Buenas tardes, don Carlos. ¿Cómo vamos a volver a las clases presenciales si todavía no nos han vacunado a los maestros de Honduras, tanto del sistema primario, secundario y universitario? Yo no iré a dar las clases presenciales mientras no se vacune. Dice, qué ironía, los centros penales tienen conectividad y la juventud que se prepara para ser hombres y mujeres de bien no tienen conectividad. Todos los niños deberían de tener una computadora. Aquí otro oyente nos dice, ¿qué van a hacer con la ministra Tábora? Bueno, este es otro tema en el que se está involucrando él. Y aquí nos dicen, lo primero que hizo El Salvador fue vacunar a sus maestros, porque son personas de la tercera edad. Solución su problema y no exponen a sus profesores al COVID-19. La virtualidad es mundial y hay que estar al día. Muy bien, muchas gracias a nuestros amigos oyentes. Gracias, Maciel. Bueno, don Julio, aquí tenemos ya una respuesta y vemos que estamos en medio de una situación no solamente de las crisis que tenemos, sí que no le vemos solución más que todo a la cuestión y a la educación de nuestros jóvenes, es la semipresencial. Es decir, comenzar eso, pero claro, comenzar por vacunar. Yo creo que nosotros, obligados por las circunstancias, vamos a heredar un modelo semipresencial, ¿no? Naturalmente tendrán que haber reformas de carácter curricular para cuáles son los temas que se van a tratar en forma virtual y cuáles son en forma presencial. También cuáles son los grados que se van a atender. Los niños de preescolar, mire, que son los mayores afectados en este momento. Yo supongo, hasta ahorita no hay datos, pero la matrícula de preescolar debe haberse venido abajo. Porque se imagina que si hay dificultad de iniciar un niño en el proceso educativo a nivel presencial, ¿qué problema no será iniciarlo a nivel virtual? Entonces, yo creo que de esto que vamos a heredar, debemos de comenzar a documentar ya las cosas que se van a hacer en la post-pandemia o la pandemia permanente que vamos a tener con otro tipo de medidas. Mire, don Carlos, hay cosas que deberíamos de arreglar. El presidente del Corprosuma lo decía, la bioseguridad. Mire, en la capital hay enorme cantidad de escuelas que no tienen agua potable. Y el agua se necesita, el jabón se necesita en esas escuelas. ¿Lo va a hacer el gobierno? No lo va a hacer. Tiene que hacerlo la alcaldía. Don Carlos, yo siempre he puesto de ejemplo la alcaldía de Cantarranas. Usted va a ver escuelas en Cantarranas, escuelas casi de primer mundo. ¿Quién las ha atendido? Las atiende el alcalde, integralmente. Entonces, los alcaldes deberían de comenzar a invertir en eso, porque a nivel central no se va a dar. No se va a dar porque, mire, esos niños no votan. Y el otro problema ahora es que la cultura que tiene el elector no es qué haces por la comunidad, no, qué haces por mí, qué me vas a dar a mí. Antes los padres de familia apostaban a mejorar la comunidad, los centros educativos. Entonces, pero yo sigo insistiendo en lo otro, don Carlos. Mire, el gobierno puede hacer que no dé tecnología, porque no tiene dinero para darlo ni para comprar vacunas. Pero debe garantizar conectividad, obligar a las empresas que tienen esas concesiones a que la den. Los obliga a hacerlo. Muy bien, don Julio. Y Anticentro Ferco, el mejor servicio automotriz, experiencia y tradición. Llantas Toyo, la marca japonesa número 1 en Honduras, máxima duración y desempeño. Llantas Toyo, el mejor frenado sin importar las condiciones. Protege a tu familia, Llantas Toyo. Yo regreso con ustedes en un momento.
sueño americano se convierte en pesadilla. Fíjate bien, yo pertenezco a la Policía Federal, güey. Trabajo para la Marina, Secretaría de Marina Armada de México. ¿Quiénes están detrás de las caravanas de emigrantes? Papi, cuando yo ya vengo, viejito, yo también fui comandante. Acompáñanos este viernes a las 10 de la noche a través de Pasaporte Honduras, en este recorrido de la peligrosa aventura hacia el norte de nuestros emigrantes. Mate, no necesitamos pollero ni coyote. Estos grupos no son para publicidad, para compra de viajes. Son para poder viajar en la caravana. ¿Quiénes están detrás de las caravanas de emigrantes? Viernes 10 de la noche por HRN, La Voz de Honduras. Disculpe la interrupción, usted que aborda esta unidad de transporte colectivo. Para usted que sufre reuma, artritis, le duelen las articulaciones, Artribión. Amanece con la rodilla hinchada, se le inflama el dedo gordo o el dedo chiquito, Artribión. Ya probó con hielo, lienzo, se cansó de visitar sobadores y echarse cualquier otro menjurje. Hoy le traigo Artribión. Frotado, untado, tomado, Artribión es el recomendado. Artribión. Artribión, un producto de Bioquímica. Artribión. Consulta a tu farmacéutico. Lee las indicaciones en el empaque. El reportaje de la semana. Analizamos desde diferentes ángulos con los protagonistas de la información el evento más trascendente de los últimos 7 días. El hecho de la semana es abordado por el mejor equipo periodístico de Honduras. Los sábados a las 10 de la mañana con repetición los domingos a las 5 de la mañana. Usted tiene una cita con el reportaje de la semana. HRN, La Voz de Honduras. Se movió la pelota. Sintoniza la radio y vive la pasión del fútbol. La Liga Nacional. Vive la Liga Nacional con la N y las frecuencias deportivas de Emisoras Unidas. Transmitiendo los duelos más emocionantes del fútbol hondureño. Después de San Marco, toca con las voces que llevan emoción y hacen vibrar a millones de aficionados. También puedes escucharnos en nuestra aplicación Radio HRN y en www.radiohrn.hn. Una Honduras en total sintonía, escuchando la cadena de la simpatía. Bueno, y ahí está una pelota que rozó lo que... La falta de conectividad, el regreso a las aulas y la deserción en educación, el tema de análisis este día. Muy bien, vamos a ir a ver las últimas conclusiones en relación a este tema. Don Marlon Escoto, podemos considerar de que este año no vamos a tener la deserción del año anterior, o al contrario, podría empeorar la situación. Bueno, la exclusión escolar, si la hacemos similar a deserción, porque en este caso hay muchos escolares que simplemente no están conectados, no tuvieron esa posibilidad. En otros tiempos, un niño deserta porque la familia migra, porque tuvo bajo rendimiento, pero esta vez simplemente porque no pudo conectarse. Estadísticamente hay informes que establecen que en ciertos niveles educativos, cuando los niños y jóvenes desertan de 2, uno no regresa, el 50% no regresa. Entonces hemos ido perdiendo matrícula, hay niños desconectados, no terminamos de consolidar este mecanismo virtual de educación y ahora hay una propuesta por abrir de manera semipresencial el sistema educativo. Estamos entre dos ramas, entre dos aguas, y aquí los únicos sacrificados son los escolares. No alcanzamos a tener suficiente respaldo en inversiones relacionadas con la educación virtual y ahora se requiere también inversiones suficientes